y vamos a leer versículo 19, tal vez algunos salteados, pero vamos a hablar de lo que sucede en este capítulo en términos generales. Ustedes recordarán Génesis 31, lo que vamos a leer, tiene que ver con Labán y Jacob saliendo de la servidumbre que tuvo en muchísimos años con Labán. Y si bien ese tema yo creo que lo hemos tocado en el pasado, como siempre esperamos que Dios nos pueda dar cada vez un poquitico más de aquello que ya nos ha venido dando. Ir añadiéndole, un ingrediente más tal vez a la receta. Y como ustedes, buenos cocineros que son, saben que hay veces que ese ingrediente más que se le pone, que por supuesto tiene que ser bíblico, puede marcar la diferencia entre qué tan rico queda ese platillo, ¿no? Dios nos garantiza que siempre vamos a tener un platillo que vamos a poder y a querer degustar. El capítulo 31, en el versículo 17 lo leo y léalo conmigo para que simplemente hagamos la introducción. Dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Bueno, nos hemos en muchos momentos enfocado en la representación de los ídolos, ¿cierto? En las estatuillas que eran las que para su papá, para el padre de Raquel, Labán, significaban la tranquilidad y ese contacto con lo espiritual que toda generación siempre ha buscado. Porque noten ustedes que queriendo o no queriendo, conociendo o no conociendo, pareciera que hay una necesidad en el ser humano de tener un encuentro con quien identifica como el creador, si es que ha identificado un creador. Y si no, anda en búsqueda de una espiritualidad que lo acerque mucho más a comprender cosas que tal vez no son tan claras en su momento. Bueno, Labán había establecido una dinámica en su diario vivir, y era que él estaba siendo multiplicado. Lo que él hacía era bendecido y formaba parte de lo que Dios ya había establecido que tenía que suceder con parte del pueblo o con quien estuviera morando con él. Algo que se dio cuenta él de manera tardía era que él estaba siendo bendecido en gran manera porque ahí estaba con ellos Jacob. Jacob emparentó con él a través de sus hijas, y por supuesto la bendición de Dios iba a venir sobre ellos. Recordarán ustedes que llegó un momento en que Jacob dice: ya me tengo que ir, 21 años aquí sirviendo, 14, 7 por una y 7 por la otra, y otros 7 por el trabajo. Entonces ya suegro ni siquiera le dijo chao, sino que buscó el momento en el que había ido a ir a trasquilar las ovejas, las había ido a peluquear, y él embombó camisa, como dicen por acá. Raquel, que tal vez estaba apenas empezando a conocer lo que era una relación directa con Dios a través de su esposo o su señor, Jacob, se sintió tal vez vulnerable ante la posibilidad de irse sin contar con la protección que hasta ese momento ella creía que era lo que los protegía. ¿Cierto? Porque yo me imagino que el papá tenía un cuento, un rito, una ceremonia alrededor de todo lo que significaban sus ídolos. Ayer veía en un programa de televisión no sé si homenaje o más bien un recuento que estaban haciendo de la Biblia de Celia Cruz, y dice que para donde ella se movía con un altar y tenía todos los ídolos que una persona de ese corte pudiese tener. Pero lo curioso era que ella llegaba y decía que iba a hacer una presentación, y la presentación sí estaba lloviendo, entonces yo no sé a qué santo sacaba y qué santo oraba y qué cuchillos cruzaba, pero decían los que estaban siendo entrevistados que a los 15 minutos paraba de llover. Entonces, imagínense ustedes que Celia Cruz hubiera salido, o alguien que hubiera seguido su mismo patrón, saliera a otro sitio y se le quedaran sus
ídolos de respuesta, ¿ok? Se le hubiera quedado el ídolo de la lluvia, o el ídolo, qué sé yo, del sonido, o el ídolo. ¿Cómo se hubiera sentido esa persona? Totalmente desprotegida. Cuando se le queda un celular. Como ahora, y la mención es totalmente válida porque en muchos momentos ese celular parece que cobrara vida y parece que pidiera rendición de culto. Porque, ¿qué hace uno? Se levanta y ¿qué es lo primero que hace? Coge el celular. Se va a acostar y ¿qué es lo último que hace? Apaga el celular. Camine, trabaje. Ahora no se puede vivir sin, bueno, sí se puede vivir sin, pero cada vez es más difícil, cada vez nos lo pone más difícil. Raquel se encontró en un momento en el que dijo, nos vamos, lo fuimos, dijo ella. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo todo lo que he visto y lo que he prosperado en casa de mi papá ha sido provisto por lo que él hacía. Y llegó de manera inocente, distraída, pero también ignorante, y cogió las estatuillas de su papá. Y para ella se llevó la bendición. Eso fue lo que ella consideró que iba a suceder en su vida si tenía las estatuillas que a su papá le habían dado fruto. Ustedes sabrán, pues, el resto de la historia. El papá salió enojadísimo porque se dio cuenta de que se habían ido, primero que todo, y luego de que se habían llevado los ídolos que él tenía. Ella hábilmente dice la escritura que se sienta encima de ellos en un asiento de camello, y cuando el papá anda loco buscando por las cosas, dice que no se puede levantar porque tiene la costumbre de las mujeres. Entonces, supremamente respetado, el papá ni la voltea a mirar seguramente. Pero lo que Dios quiere que hablemos hoy no es necesariamente de la estatuilla, porque yo creo que nosotros en este momento de la vida como cristianos deberíamos tener ya muy claro que un ídolo, una estatuilla, un pedazo de palo, un pedazo de yeso no significan absolutamente nada. Y que pudiéramos pasar sin ningún problema si nos tocara por encima de uno, sin que eso significase que le cayó la sal. Porque en el pasado, como crecimos en una cultura un tanto no muy supersticiosa, ustedes no sé si lo hicieron, yo lo hice en muchos momentos. Si se pasaba enfrente de la iglesia, había que echarse la cruz. Si se pasaba enfrente de la cruz, había que echarse la cruz. Si se pasaba debajo del puente, por lo que sea que se pasara, inmediatamente había que... Y si por alguna razón uno pasaba y se olvidaba, entonces uno se devolvía y se la echaba. O quedaba con una deuda pendiente para la siguiente vez que pasara, la hacía por dos, porque había que ponerse al tanto. Yo creo que no estamos hablando de eso ya. En este momento de nuestra caminar cristiano, ya no estaremos hablando de que, ay, es que tú tienes una imagen de la Virgen de la Macarena, o que tú tienes una imagen de la Virgen de las Saltinas, o porque la Macarena son otras galletas, o la Virgen de las Waffles, no estamos, las Ducales, no estamos hablando de eso. Yo creo que ya en este momento de nuestra caminar tendríamos que haber dejado eso atrás hace mucho rato, y por supuesto no nos vamos a detener mucho en eso. El punto es, ¿qué tan significativo fue lo que Labán sembró en sus hijas o sus hijos, que ellas consideraron que era importantísimo e imprescindible en sus vidas para poder vivir lo que les quedaba de allí en adelante? Y noten ustedes que, como no vamos a hacer énfasis en la estatuilla, en la figurita, sino en lo que se enseñó, en lo que se transmitió, y que inclusive puede ser extrapolado para el tema generacional, para el tema de maldiciones inclusive. Porque mire que él estaba totalmente equivocado, lo sabemos ahora porque Dios manifestó después que no se debía hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada que estuviera en el cielo, en la tierra. Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces, Dios había dejado claro eso. Él sabía que no era necesario competir con un pedazo de palo. Entonces no estamos hablando de la estatuilla, estamos hablando de lo que el padre o la madre hizo. Pero la hija sabía lo que quería porque mintió. Claro, porque ella sabía lo significativo que eso era para su papá. Además, le hubiera tocado admitir que ella en efecto
había robado. Y no solamente se ha perjudicado a ella, sino que ha terminado perjudicando a su esposo. Porque, ¿cuál fue la acusación que le hizo Labán a él? Era que él se le había llevado. Imagínense que él es el jefe de la casa. ¿Y a quién le iban a llamar la atención? Pues a él. Entonces, de una u otra manera, hizo lo mejor que pudo y ocultó. Pero miren ustedes que la Escritura no nos vuelve a hablar más de los ídolos de Raquel, ni lo que estos significaron en su vida. Y esto de llamarnos a curiosidad. O sea, simplemente fue que al escritor se le olvidó decir algo de los ídolos, o así como ella los ocultó en sí misma, ¿qué tanta influencia de lo que su padre le había enseñado o ella había visto en su padre se escondió en ella misma? Y ya, insisto, no estamos hablando de estatuillas o de ídolos físicos, pero qué costumbres, qué maneras de pensamiento, qué interpretaciones heredamos porque vimos o podemos heredar porque las hacemos. Y pienso que esto tiene que ser muy de consideración en nosotros. Porque noten ustedes que ya no solamente somos una figura que tiene referentes, sino que somos una figura referente. Indistintamente de que tengamos hijos o no, tenemos gente a nuestro alrededor, familia a nuestro alrededor, amigos que están de una u otra manera con expectativas de nosotros. ¿Y saben por qué tienen expectativas de ustedes y de nosotros? Porque por algún momento se han dado cuenta de que nosotros tenemos o queremos o anhelamos una relación con Dios. Y así como Raquel veía que su papá había tenido bendición porque buscaba a sus dioses, otros pensarán que seguramente teniendo nosotros como referencia pueden acceder a ese contacto y a esa bendición que tenemos nosotros por contar con el Dios con el que contamos. El hombre se acostumbra a vivir sobre la base de lo que conoce. Y esto normalmente está asentado, fundamentado en el pasado. Si ustedes y yo hiciéramos un recuento o una mirada muy introspectiva de lo que nuestras decisiones son y en qué han estado basadas, nos sorprenderíamos al encontrar que mucha de nuestra decisión está basada en nuestra estructura de pensamiento y cómo hemos sido fundamentados no solamente a partir de que conocemos al Señor, pero aún mucho más atrás. Porque normalmente cuando llegamos al Señor, queremos que las cosas de Dios encajen con nuestra manera de vivir. ¿O no es así? ¿Cierto? Queremos que Dios nos comprenda tanto, que su palabra encaje en nosotros, pero que nosotros no nos movamos mucho. Sí, yo voy a la iglesia, pero yo tal cosa no lo voy a dejar. Exacto. ¿Por qué? Porque es que Dios es Dios, Dios me comprende y Él sabe lo que yo tengo y Él me comprende y ya. Y Dios nos comprende y es misericordioso y tiene cuidado de nosotros. Pero llega un momento en el que nuestro caminar y comunión con Él nos plantea retos pequeños o grandes, pero que cuando se suman los pequeños los convierten en grandes, en el sentido de que yo tengo que empezar a mirar dentro de mí para ver qué tanto de lo que en el pasado fue importante para mí lo sigue siendo ahora. Y esto no es poca cosa. Porque el mundo dice que cuando la cultura desconoce el pasado, lo que va a suceder es que va a repetirse la historia de ese pasado. Entonces, cuando nosotros de manera distraída asumimos de que, como ya conocemos de Dios, y la Escritura dice que todo lo viejo quedó atrás, pero ¿qué tanto yo lo he dejado atrás? Y esto tiene que ser algo que nos movilice a nosotros. Seguimos reaccionando de la misma forma como lo hacíamos antes, sino que ahora lo hacemos con Dios, como si eso fuera diferente. Seguimos pensando, confesando y hablando de la misma manera como lo hacíamos antes, sino que ahora decimos, pero yo soy cristiano. Debe haber algo que a nosotros nos movilice a decir, bueno, si yo hacía esto antes y lo sigo haciendo ahora, y eso está alineado con lo que Dios quiere, entonces no hay necesidad de cambiar. Y si es así, pues gloria a Dios. Pero seguramente habrán por lo menos un par de cosas que son considerables de cambio y de reflexión en nosotros.
que fueron acuñadas o fueron fundamentadas y estructuradas por alguien, ojo con esto, y no es con mala intención, por alguien que desconocía de una relación con Dios. Como es el caso del papá de Raquel. Él no tenía la menor idea de qué era relacionarse con el Dios de Jacob, pero él tenía su manera. Entonces, ¿qué tanto hemos sido nosotros influenciados de manera consciente o inconsciente por lo que nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías sembraron a nuestro alrededor? O por nuestras figuras referentes, el maestro, el docente, el vecino, la vecina, el novio, en fin, lo que sea, el esposo, la esposa. Que uno dice, es que así lo aprendí, así lo vi, yo vi que a él le funcionó, a ella le funcionó, entonces a mí me funcionará ahora, sino que yo tengo ahora a Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, Él no considera un pedazo de palo como un objeto digno de competencia, un pedazo de palo de yeso. Pero dice que no comparte su gloria con nadie, sobre todo con a qué nosotros le damos ese lugar o esa categoría, esa instancia como algo que sea muy prominente, como algo que signifique grandeza dentro de mí, sin lo cual yo no pueda tener paz, sin lo cual yo no pueda tener tranquilidad, sin lo cual yo no crea que me va a ir bien en la vida. Y miren que no tenemos un altar. No estamos invocando a la Virgen de las Ducales. No hay necesidad de tener un altar enfrente para hablar de que haya la posibilidad de idolatría. Cuando nuestra atención, nuestro amor y nuestra, abro comillas, adoración está dirigida hacia algo o alguien que no es Dios, sabemos nosotros que nos estamos sentando y queremos tal vez sin saberlo esconder un ídolo en el que Dios no quiere ni se va a gozar porque está tocando nuestros corazones. La gente dice que sin el pasado no hay historia y eso es cierto, eso es lógico. Si no hubiese un pasado, nosotros no podríamos tener referente de lo que Dios dejó dicho y lo que nos advierte o lo que nos aconseja que hagamos o que no hagamos. La pregunta es esta primera pausa reflexiva. ¿En qué ídolos robamos de nuestros padres? Y cuando hablo robamos, no necesariamente nos veamos en la imagen de Raquel Hortadillas cogiendo los ídolos de su papá. Pero cuando digo robamos ellos no dijeron en ningún momento cógelos, pero como fueron mi referente, yo estiré la mano y para mí se convirtieron en mi estandarte. Y ahora simplemente entonces puede ser que lo combino con una palabra que más o menos enchocla y yo digo, eso es de Dios. Y la pregunta que tiene que sucederse es que nosotros digamos, yo quiero caminar con algo escondido dentro de mí que me lleva o que me aleja de Dios. Y en estos tiempos más que nunca tenemos que estar más firmes de lo que ustedes se puedan imaginar. A propósito de imágenes, saben lo que es un holograma, ¿cierto? Y saben lo que cada vez la tecnología va a hacer con ello. Algunos plantean que es la manera como el anticristo se va a manifestar mundialmente hablando. Quienes escribieron esta palabra, quienes hablaron de la venida del Señor Jesús, seguramente no tenían la menor idea de que tecnológicamente, de hecho tal vez la palabra tecnología para ellos no hubiera significado absolutamente nada. Sin embargo, hoy en día nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología a la que ella nos brinda, que tenemos que ser cuidadosos con lo que ella nos provee o con qué nos llega a través de ella. Porque, repito, y lo hemos dicho muchas veces aquí, nunca hasta el cansancio. Quieren que pensemos como ellos piensan, quieren que actuemos como ellos quieren que actuemos, quieren que reaccionemos como ellos quieren que reaccionemos. Cuando digo ellos, ¿quiénes son? Pues los que dictan las premisas de cómo el mundo se mueve, qué se vende, qué no se vende, por qué sí por qué no esto. Y entonces puede llegar un momento en que
la persona esté sirviendo a algo o a alguien y no se dé cuenta que en realidad está sirviendo a ese algo o a ese alguien. Y normalmente esto sucede porque considera de que está bien, como ha visto y ha vivido su vida durante todo el tiempo. Y que no hay necesidad de cambiarlo, porque es que ahora tiene a Dios en su corazón. Y no hay necesidad de dejar cosas atrás o cambiarlas, porque ahora tiene a Dios en su corazón. Y yo diría lo opuesto. Como ahora tengo a Dios en mi corazón, ahora es precisamente cuando más tendría yo que permitir que Él escarbara y sacara aquellas cosas que me alejan de recibir la plenitud de su bendición. Dios quiere sobre todo que nosotros recibamos de Él. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Amén. 3:13 de Filipenses. Dice, ahora sí dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Retomo la segunda parte del versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto es un indicativo de parte de Dios de que no importa en qué circunstancias nosotros llegamos a Dios, no importa en qué circunstancias fuimos atraídos por Él y fuimos cambiados y sellados, esas circunstancias forman parte ya de nuestro pasado. Y no podríamos nosotros quedarnos diciendo, ay, es que yo me acuerdo del día que en 1951 que me convertí y yo ese día fue el hombre más santo de todo el mundo. Y ese día yo flotaba y yo vivo de lo que pasó en ese día. Cuando lo que pasó en ese día había tenido que ser determinante para cómo yo hubiese vivido el resto de mi vida. Esto era lo que iba a pasar con Raquel. Y ella resulta teniendo el favor de Dios porque a través de ella se sucede lo que genealógicamente se va a convertir en la descendencia para que el Mesías después llegue. Pero ¿qué tuvo que pasar en su vida? Ella tuvo que aceptar de que lo que había traído de parte de papá ya no era necesario. Es más, miren ustedes, ya no es necesario cargar en el bolsillo lo que trajimos de nuestro pasado. Ya no es necesaria la estatuilla que se echaba en la billetera antes uno. Ya no es necesario, si lo tienen en el carro, por favor, quítenlo. la estatuilla colgando del espejo retrovisor. O el rosario colgando. Y cuando digo quítenla, es porque de pronto se enreda y no termina viendo nada. Quítenla. Eso no es nada. Eso es un pedazo de yeso, de plástico. Pero Dios está llamando nuestra atención para que cada vez nosotros miremos, como dice la Escritura, hacia adelante. Si la palabra de Dios no calla nuestros propios pensamientos, significa que nosotros estamos hablando más duro de lo que la palabra de Dios habla. Y eso es prácticamente imposible. De hecho, es imposible, la palabra nunca se queda callada. Yo lo que pienso al contrario que sucede es que no es que yo estoy hablando más fuerte que la palabra, es que yo estoy haciendo más sordo cada vez y no escucho la palabra. Pero la palabra tiene que tener poder para hacer en mí lo que dice que hace. Y si algo todavía sucede que no produce ese resultado en mí, no es que la palabra esté fallando. Es muy probable que sea yo el que estoy fallando. Es más, es seguro que sea yo el que esté fallando. ¿Y cómo se hace falla? Porque seguramente mi oído no está permitiendo escuchar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros escuchemos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 y 4. Y vamos a ver qué sucede cuando los ídolos son expuestos ante la presencia de Dios. Esto es básicamente lo que tendría que suceder y es el corazón del mensaje.
con la comprensión de esta escritura, sin hablar de ídolos y de imágenes, pienso que Dios nos estaría hablando con muchísima claridad. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Paren un momentico ahí. No era Silvestre Dagón. Okay. No fue que le pusieron una caja para que sonara y bailara allí. Dagón era un ídolo. Era una figura a la que este pueblo adoraba y servía, los filisteos. Versículo 3. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Por supuesto necesitamos el referente de la imagen, de la estatua, para poder trascender en el mensaje que se pretende. Pero entiendan, miren lo que sucede aquí. Llega el arca, hay un ídolo, al otro día se levantan y el ídolo está caído, y la gente no se preocupó por ver qué era lo que había motivado que el ídolo se cayera, sino que lo que hicieron inmediatamente fue levantar el ídolo una vez más. Y esto es una constante. Imagínense si sucede en el pueblo de Dios, ¿cómo no sucederá en aquellas personas que todavía no conocen a Dios? ¿Cuál es la constante? Se enfrentan, se conocen a Dios, están frente a Dios. Por supuesto, la presencia de Dios es tan poderosa que el pensamiento de idolatría que se pueda tener se cae. Pero ¿qué es lo que instintivamente el ser humano va a hacer? Lo va a querer levantar de nuevo. En vez de decir, ay, se cayó, así fue hasta supersticioso, eso es mala suerte, quitémoslo ya, ese se cayó. Ni siquiera por mala suerte. La constante que normalmente va a suceder en el corazón del ser humano es a levantar lo que Dios tumbó. Y como Dios no se queda con eso, porque sabe que a nosotros no nos conviene, es como si la persona tuviese una manía, una adicción, y llega al conocimiento de Dios, y entonces Dios lo confronta con esa adicción, y la persona se encuentra con que, wow, está abatido, sabe que tiene que dejar eso. Pero de pronto el abatimiento le pasó, y lo que dice, no, pues es que así he sido yo. Esto es lo que me da tranquilidad, esto es lo que sé hacer, esto es lo que me ha funcionado. Entonces, pues levantémoslo. Nadie lo plantea en términos de voy a levantarlo, pero la acción da a entender que es eso lo que se hace. Instintivamente. Si ustedes tienen algo y se le cae, ¿ustedes qué van a hacer? Lo van a recoger. Si hay una estructura de pensamiento que Dios llega y la enfrenta, la confronta y la tumba, lo que esencialmente va a suceder en primera instancia es que la vamos a querer restaurar. Y la segunda vez Dios hace algo que llama poderosamente la atención. Sigamos leyendo en el versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Es decir, ¿quién hizo esto? ¿Qué ángel llegó con un serrucho, con una cegueta o con una porra a tumbar la cabeza de Dagón? Pero emocional, espiritual, sentimentalmente hablando, ¿qué ha tenido que hacer muchas veces Dios en nuestras vidas con lo que significaba cabeza, con lo que significaba manos y con lo que significaba pies, que motivaba a hacer cosas que ya Dios dice no nos conviene que sucedan en nuestras vidas? Y la primera instancia Dios se queda tranquilo, así, yo sé que lo vas a levantar, hijo. Pero la segunda vez Dios, cuando se expone delante de la persona, sabe que esa segunda vez, eso que había quedado todavía formando parte del pasado, ya Dios no lo va a dejar para que lo levantes otra vez. Lo que Dios va a hacer, de la manera que Él decida hacerlo,
es que va a quitar cabeza y va a quitar manos. Por misericordia de Dios, no a nosotros, sino a aquella cosa a la que nosotros le hubiéramos entregado ese papel preponderante, ese cuerno como en el que en algún momento se hacían unos para solicitar la presencia o el favor de Dios. Dios quiere que nosotros no tengamos nada en que asirnos sino Él, que solamente sea Él. Y si es necesario que dentro de esa estructura de nuestro pensamiento cosas sean cortadas, descabezadas, desmanadas y despiezadas, Dios lo va a hacer. Y a nosotros nos conviene que eso suceda. Puede que genere algo de dolor, o mucho, pero en cualquier momento, en cualquier sentido, siempre va a ser y va a producir algo benéfico para nosotros. Porque si nosotros sacamos a cualquier cosa que genere idolatría en nosotros, Dios va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y tal vez en este momento ustedes podrán estar pensando, yo no soy tan idólatra, pues la verdad, yo no tengo ni estatuitas en el retrovisor del carro, yo ya saqué la virgencita de Chiquinquirá que tenía en la billetera, ya no tengo crucifijo, Andrés, ya no. Y la sábila que estaba detrás de la puerta también la quité, esa me la eché en la piel para un tratamiento que tenía. Y yo ya no tengo nada, ya no creo si voy o no para las 3 cruces en Semana Santa. Ya todo eso quedó de lado. Pero qué cosas en mi estructura de pensar, de ser humano, todavía siguen pareciéndose a aquel Andrés que era antes que conociera a Dios. Porque Dios, ¿qué va a hacer si yo insisto y persisto en levantar otra vez esa manera de ver y plantearme ante las situaciones? Las va a mochar. No a nosotros, pero a aquello que sí haya significado eso en nosotros. Solamente así Raquel pudo llegar a convertirse en el instrumento que Dios iba a usar por medio de su misericordia, para que por medio de Raquel podría llegar a la descendencia que Dios tenía pensada para que su hijo se manifestase al mundo. Pero no era en la Raquel idólatra. No era, aunque tenía sus manitas, había sus cositas ella, pero era en la Raquel en la que Dios sabía que ella había entregado el señorío de su vida a su esposo, porque era quien representaba en ese momento la figura de Dios. ¿Qué enseñanza de nuestros padres se han afincado tanto en nosotros que por ese sentimiento o esa emoción que nos representa la familiaridad con nuestros seres queridos, en este caso papás y mamás, asumimos y consideramos de que eso es palabra sagrada y palabra de Dios? Y como viene de ellos, y además hay sentimiento positivo, digo así, entonces pues algo bueno tiene que tener. Y la reflexión hoy, con eso vamos acabando, es que hace falta que en nuestras vidas sea descabezado y sea despiezado. Miren, no nosotros, porque Dios tiene misericordia de nosotros, pero sí aquellas cosas a las que tal vez nos hemos aferrado. Y pueden ser variadas: el miedo, el orgullo, la mentira, lo que a ustedes se les pueda ocurrir que no encaje dentro de ese escenario que Dios nos plantea de libertad y de conocimiento pleno que tenemos que tener de Él. Les decía que para nosotros esto es vital que suceda y que lo tengamos claro, porque si no, la persona, no los incluyo ni me incluyo, podría ser fácilmente confundida con otros estilos de pensamiento que cogen un poquito de aquí, cogen un poquito de allá, hablan un poquito de esto, reciben un poquito de aquello, y parece que todo suena muy bonito y todo suena muy, muy espiritual, pero en realidad está levantando la figura que Dios está pretendiendo desde todo punto de vista que se elimine. Nos da primero la opción a nosotros de que se caiga sola,
Y cuando ve que no se cae sola, él dice, hijo, hija, déjame de podar. Y viene el momento en donde ese sentimiento, ese pensamiento, esa emoción requiere de ser podada para que nosotros sigamos creciendo. Porque eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Porque vamos así. Colosenses 3, 5 al 9. Amén. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vayan ustedes allí. Miren ustedes la definición que nos da la Escritura de lo que es idolatría. Miren que ya nos aclara y profundiza un poco más el concepto. Ya no estamos hablando de imágenes ni de estatuillas, estamos hablando de actitudes, acciones e inclusive estructura del pensamiento. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Paren allí. Miren qué curioso. Cuando uno habla de ira, enojo, malicia y blasfemia, ¿cómo relaciona eso uno con idolatría? Porque el contexto del pasaje que estamos hablando, está hablando de aquellas cosas que formaban parte del pasado y que estaban asociadas con algo que se idolatraba. ¿Qué es lo que se idolatra? No es necesariamente que me arrodillo ante él, pero que sin ello no puedo vivir. Sin esa manera de reaccionar, sin esa manera de vivir la vida, yo no podría ser quien soy. Porque yo tengo que permanecer como soy. Y resulta que la Escritura nos dice que dejemos eso también atrás. Y miren ustedes, equipara, para que nos demos cuenta que es un tema también desde el sentimiento, equipara la ira, el enojo, la malicia y la blasfemia como si fueran asuntos de idolatría. Y de manera distraída uno no asocia eso naturalmente. Es que tiene que ver con que a mí me dio rabia un día con que eso es idolatría. Pero mantengo en la rabia. Quiero que de todas maneras esa rabia se manifieste y sea desfogada para yo sentirme bien, porque cada vez que entra ese suspiro, porque es que tenía una espinita que tenía que sacarme, y cuando me la saco y suspiro, lo que estoy es rindiéndome a ese sentimiento y estoy entregándole a ese sentimiento y a la acción que me generó la honra y la gloria para yo sentirme bien. Entonces aquí se equipara a la ira, el enojo, malicia, blasfemia, como si fuesen cosas a las que el hombre fácil e ignorantemente puede idolatrar. Y Dios quiere decirnos, hijo, eso se cae solo frente a mi palabra, porque así pasó. Pero si lo levantas, entonces yo lo voy a quitar, porque te conviene. ¿Y saben ustedes por qué? Con eso acabo. Porque ustedes y yo somos la representación del arca en el templo. Ustedes y yo somos la representación de lo que es Dios. Somos templo de su Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros, siendo el arca, a donde lleguemos, lo que hubiese dentro de nosotros que no le corresponde o que no tiene nada que ver con Dios, tendría que solito caerse, como sucedió en el caso del Baal este. Porque nosotros somos el arca. Ahora somos arca de Dios. En nosotros mora la palabra. Recuerdan que la Escritura dice que en el arca estaban ¿qué? Tres cosas. Las tablas de Moisés, ¿cierto? El báculo o el bastón, y estaba el maná. Todo eso dice la Escritura que está ahora dentro de nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo llega y lo que sea que no corresponde a Dios, se cae. Porque no nos conviene ya servir o adorar o permanecer en estructuras de pensamiento que en el pasado tal vez no fueron, abro comillas, provechosas.
pero que hoy en día ya no deberían aportar absolutamente nada, porque sabemos que no tienen nada que ver con Dios. Si nosotros no hacemos esto, las palabras o el pensamiento de otras personas fácilmente podría permear la débil coraza que hemos puesto como protección. Porque con lo que nos estamos protegiendo es con nosotros mismos. Y si llega alguien con un poquito más de conocimiento acerca de esto o aquello que nosotros no tenemos pleno conocimiento, pues nos permea o nos pudiese permear. Porque hemos puesto la posibilidad de defendernos con nuestro carácter, con nuestro propio escudo. Y sabemos de que ese escudo es cascarita de huevo, en medio de una fiesta de martillos. No resiste. Pero si nosotros dejamos que sea Dios y Él es verdaderamente nuestro escudo, entonces fácilmente no vamos a ser engañados. Fácilmente no vamos a ser disuadidos. Estaríamos en todo momento atentos a qué es lo que nos están diciendo. Si es lo que yo quiero oír, el que está caído, o si es lo que Dios dice que yo oiga. Porque o lo uno o lo otro Dios va a actuar. Y ya en este momento de nuestra vida Dios espera que nosotros no nos arrodillemos prontos a levantar algo que se cayó delante de la presencia de Dios. En este momento de nuestras vidas, ya nosotros mismos tendríamos que ser los que vimos que se cayó. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está la espada? La palabra. Y le corto la cabeza. Aquella cosa que en mi vida se manifiesta que no, yo ya sé que no es de Dios. Sé que no, ni me trae gozo, ni me trae paz de Dios. No el gozo de sembrino de los 50 de Joselito, sino el gozo que trae Dios. Si yo ya sé que ese no forma parte del amor, de la misericordia de Dios, entonces yo tengo que empezar a cortarlo. Y debería ser yo, porque Dios ya me ha entregado las armas, para que sea yo quien serruche cabeza, manos y pies. Y no quede sino el tronco. Pero para sacarlo, porque ese tronco puede que dé otra vez retoño. Estemos muy firmes. Pidámosle a Dios cada día más que no creamos que nosotros somos algo, que creamos que Él es alguien en nosotros, que es Él el que nos fortalece, el que nos da la sabiduría y el conocimiento, no nosotros mismos. Porque fácilmente podemos ser engañados, aún por nosotros, si confiamos en nosotros. Si confiamos en Él, difícilmente seremos engañados. Es más, diría que es imposible ser engañado, aún por nosotros mismos, si hemos confiado plena y completamente en Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, porque has puesto en nuestro corazón que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para ti y no para los hombres, Señor. No queremos hacer nada para nosotros mismos. O aunque lo queramos, Señor, dirígenos a no buscar nuestra propia gloria, sino a buscar la tuya, Padre. Que en todo lo que nosotros le vamos a hacer, estemos pensando también en la recompensa y la herencia que tú tienes para nosotros porque servimos al Señor Jesús. Gracias porque la injusticia que antes hacíamos, en la que nos deleitábamos, tú la has cambiado por justicia, Señor. Y esa justicia viene acompañada de misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra mora y abunda en nosotros, y nos enseña y nos exhorta con toda tu sabiduría, para que nuestros corazones, Señor, estemos llenos cada vez más de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.